Si te dijera que en solo 7 días puedes reprogramar tu mente hasta pensar como un verdadero estratega, ¿tendrías el valor de intentarlo? Maquiavelo no te ofrecería consuelo, sino un golpe directo a tu estancación. 7 días para destruir tus debilidades. 7 días para convertirte en alguien que el mundo ya no puede manipular. Pero antes de comenzar, necesito que observes algo que casi nadie quiere admitir. No eres tan dueño de tu mente como crees. Has construido tu identidad alrededor de opiniones repetidas, miedos heredados y deseos que nunca fueron realmente tuyos. Y Maquiavelo, al verte hoy, sonreiría con la paciencia cruel de quien conoce la naturaleza humana mejor que ella misma. El mundo moderno está infestado de ruido, de urgencias inventadas, de una ansiedad que se alimenta de atención dispersa. Todos hablan, nadie escucha, todos opinan, pocos piensan, todos reaccionan, casi nadie calcula. Esta es la razón por la cual la mayoría vive atrapada en una estancación silenciosa, no una miseria dramática, sino una vida tibia, predecible, sin estrategia, sin propósito, sin voluntad verdadera. Y es precisamente este tipo de vida la que Maquiavelo destruiría en su primer golpe. Un estratega no nace, se crea. Se crea cuando la comodidad deja de ser suficiente. Se crea cuando uno está dispuesto a mirar sus propias sombras sin miedo. Se crea cuando se comprende que el poder no es una posición, sino una estructura interna, una forma de ver, pensar y anticipar, una mente que no se quiebra frente a la presión, sino que la utiliza como herramienta, una presencia que no suplica aceptación, sino que la impone sin decir una sola palabra. Este entrenamiento de 7 días no busca inspirarte, busca confrontarte. Busca mostrarte que la mente que siempre deseaste tener está del otro lado de una guerra interna que casi nadie está dispuesto a pelear. Es una transformación que solo soporta quien está cansado de ser moldeado por el mundo, cansado de ser empujado por corrientes invisibles, cansado de vivir en piloto automático. Y si tú también sientes eso, si algo dentro de ti vibra con esta verdad incómoda, comenta desde dónde estás viendo esto. No es un gesto trivial, es la primera señal de que estás lo suficientemente despierto como para continuar. Maquiavelo diría que la lucidez es un arma peligrosa en manos del ingenuo, pero un instrumento de poder en manos del disciplinado. Diría que la mente humana puede ser gobernada o puede gobernar. Y que, si estás aquí, es porque intuís que llevas demasiado tiempo siendo gobernado por circunstancias que ni siquiera elegiste. Este es el momento en que decides si sigues siendo parte de la multitud o si comienzas el camino que solo la minoría valiente se atreve a pisar. 7 días, un renacimiento, una mente que ya no retrocede. Hay un instante silencioso en el que la mente revela aquello que siempre intentó esconder. No es durante la euforia, ni en los momentos de éxito, ni frente a las ilusiones que uno alimenta para sentirse vivo. Es en la soledad, cuando la pantalla se apaga, cuando las voces se retiran y cuando ya no queda nada que distraiga. Ahí aparece la verdad con una crudeza insoportable. Maquiavelo diría que ese instante es la entrada al primer golpe, el reconocimiento de tu propia debilidad mental. No la que muestras al mundo, sino la que intentas ignorar dentro de ti. La estancación no nace por falta de talento, nace por exceso de ruido, por la constante necesidad de aprobación, por la obsesión de pertenecer. Lo que te detiene no es lo que no sabes hacer, sino lo que temes perder si cambias, y Maquiavelo lo observaría con una calma brutal, como un cirujano que entiende que la herida debe abrirse más antes de poder sanar. Para él, el primer día del entrenamiento consistiría en desarticular las mentiras que te cuentas
para sobrevivir emocionalmente. Porque nadie puede pensar como un estratega si todavía se aferra a la ilusión de que su vida está bajo control. El estratega no empieza moviendo piezas. Empieza moviendo la percepción que tiene de sí mismo. Si no entiendes tus mecanismos internos, cualquiera podrá manipularlos. Si no dominas tus impulsos, alguien más los dirigirá. Si no eliges tus prioridades, el mundo las elegirá por ti. Por eso Maquiavelo insistiría en una verdad que muchos prefieren olvidar. Todos somos gobernados hasta que aprendemos a gobernar. Y quien no asume este hecho está condenado a ser peón en el juego psicológico de otros, incluso sin darse cuenta. El primer golpe es comprender que tu vida actual es el resultado de fuerzas que nunca cuestionaste. Cada opinión que adoptaste, cada deseo que creíste tuyo, cada frustración que te persigue, tiene raíces más profundas de lo que aceptas. La mayoría de las personas vive repitiendo patrones invisibles heredados de su infancia, su cultura, sus miedos más íntimos, y mientras sigas actuando bajo esas estructuras inconscientes, jamás podrás dominar nada fuera de ti. Maquiavelo señalaría esto con frialdad, porque para él la lucidez era el arma que separaba a los que controlan de los que obedecen. El verdadero enemigo no es la falta de oportunidad, es la falta de conciencia. Cuando no ves la realidad tal como es, terminas deseando lo que no necesitas, huyendo de lo que deberías enfrentar y confiando en quienes nunca merecieron tu confianza. La mente estancada no se derrumba, simplemente se corroe en silencio. Permanece atrapada en un ciclo de reacciones instintivas, queriendo avanzar, pero aferrándose al mismo miedo que la detiene. Y mientras más luchas contra ese miedo sin entender su origen, más fuerte se hace. Por eso Maquiavelo te obligaría a observar tu estancación sin filtros, como quien examina la grieta exacta por la que se derrumba un muro. El poder requiere visibilidad interna. Necesita que reconozcas tus zonas ciegas, tus tendencias emocionales, tus debilidades recurrentes. No para castigarte, sino para neutralizarlas antes de que otros las utilicen en tu contra. Un estratega no se define por su fuerza exterior, sino por su capacidad de detectar sus propias fracturas antes de que se conviertan en armas ajenas. Y aquí aparece la parte más dolorosa del proceso: aceptar que una parte de ti se ha acostumbrado a la mediocridad porque es cómoda, porque permite evitar el conflicto, porque te salva del esfuerzo emocional que implica crecer. Maquiavelo no te enseñaría a soñar, te enseñaría a desmantelar, y el primer desmantelamiento es la identidad que creaste para sobrevivir. Esa identidad que se justifica con discursos sobre la paciencia, la prudencia o el tiempo perfecto. Esa identidad que te hace creer que estás pensando cuando solo estás posponiendo. Esa identidad que se protege con explicaciones lógicas, pero que se derrumba ante el menor desafío real. En el primer día, Maquiavelo destruiría esa máscara con precisión quirúrgica, dejando expuesta tu versión más cruda. Porque solo cuando te ves desnudo de ilusiones, aparece la posibilidad de reconstruirte. La mente moderna no quiere ser cuestionada, quiere ser entretenida. Quiere sentir que está avanzando aunque no se mueva. Quiere la sensación de cambio sin el sacrificio que el cambio exige. Y es por eso que la mayoría ya perdió antes de jugar. Maquiavelo despreciaría esa necesidad de dopamina constante, ese impulso infantil de gratificación inmediata. Para él, la capacidad de permanecer en silencio y observar era más poderosa que cualquier discurso motivacional. Y este es el primer ejercicio del estratega: soportar tu propia verdad sin intentar huir de ella. Si has llegado hasta aquí con la mente abierta, probablemente ya sientes una presión interna, una incomodidad.
un reconocimiento silencioso de que hay partes de ti que nunca enfrentaste de verdad. Esa incomodidad es buena, es la señal de que tu estructura mental está empezando a fracturarse, y solo la mente que se fractura puede ser moldeada. Si esto te está removiendo por dentro, suscríbete y continúa aquí, porque quienes sienten este tipo de presión al inicio son justamente los que tienen potencial para transformarse en estrategas. El primer golpe no es externo, sino interno. No es una técnica, ni un truco, ni un método. Es el momento en que aceptas que no sabes quién eres realmente, porque nunca te detuviste a mirarte sin defensa. Es entender que tus decisiones pasadas no fueron elecciones, sino respuestas automáticas condicionadas por el entorno. Y es aquí donde Maquiavelo sería brutalmente claro. Si tu mente fue moldeada por el ruido, debe ser destruida por la lucidez. La destrucción de la ingenuidad es el comienzo de la estrategia. El estratega empieza reconociendo su caos, lo observa sin victimismo ni orgullo, lo disecciona como quien estudia un animal salvaje, lo entiende, lo prevé, lo controla. Este primer día no busca darte poder, busca quitarte fragilidad, busca que dejes de mentirte, busca que entiendas que nada cambiará en tu vida hasta que aceptes que el problema no está afuera, sino dentro de ti. Y cuando ese reconocimiento se instala, algo se ilumina por primera vez. Un vacío. Un espacio donde ya no operan los viejos patrones. Ese vacío es la puerta. Si puedes entrar en él sin miedo, ya empezaste la transformación que pocos tienen el coraje de sostener. Hay un momento, después del primer golpe, en el que algo dentro de ti comienza a resistirse. No es una resistencia consciente ni razonada, sino una especie de defensa instintiva que aparece cuando la mente siente que está perdiendo sus viejos refugios. La mente débil no se entrega sin lucha. Se aferra a lo conocido, incluso si lo conocido la destruye. Maquiavelo observaría esa reacción con interés, porque para él el caos interno no era un enemigo, sino una materia prima. Lo que eres cuando nadie te mira es más valioso que cualquier máscara que uses para sobrevivir afuera. Y es justamente eso lo que él querría moldear en este segundo día. El caos no se supera anulándolo, sino comprendiéndolo. El estratega no busca calma, busca control. La calma puede engañar, puede adormecer, puede esconder tensiones que aún no te atreves a mirar. El control, en cambio, exige lucidez, exige voluntad, exige aceptar que estás lleno de contradicciones que no desaparecerán por arte de magia. Si hoy sientes confusión, fatiga o una ligera sensación de vacío, es porque la destrucción de la vieja identidad ya comenzó. Y aunque esa sensación asuste, Maquiavelo la celebraría. Para él, ningún poder real nace sin antes romper la estructura psicológica que mantenía al individuo sujeto a su propio miedo. La voluntad débil es una prisión cómoda. Te explica que no puedes, por qué no debes, cuándo deberías esperar y cómo justificar tu propia falta de avance. Se alimenta de excusas bien argumentadas, de lógica superficial, de una narrativa lenta que sugiere que todo lleva tiempo. Pero no es tiempo lo que te falta, sino claridad. La mayoría de las personas no está estancada porque el camino sea difícil, sino porque la mente se convirtió en su propio enemigo silencioso. Maquiavelo diría que el que no controla su voluntad terminará sirviendo a la voluntad de otro, aunque crea que es libre. Dominar el caos interno requiere brutal honestidad. Y la honestidad es un arma doble. Te libera y te hiere. Te alza y te desmantela. Te da poder y te quita todas las historias que inventaste para justificar tu pasividad. Aquí es donde el segundo día se vuelve decisivo. Te obliga a entrar en el territorio psicológico donde tus miedos nacen.
no para enfrentarlos con valentía heroica, sino para comprender su lógica. El miedo no es irracional. El miedo protege una zona donde tu identidad cree que podría desmoronarse. Por eso Maquiavelo no atacaría tus miedos directamente, atacaría la necesidad de huir de ellos, porque la huida es lo que fortalece al miedo, no su existencia. Cuando empiezas a observar tu caos sin temblar, algo importante ocurre. La mente ya no intenta esconder sus sombras, sino mostrarlas. Te revela cómo reaccionas cuando te contradicen, cuando te ignoran, cuando te rechazan, cuando te cuestionan. Te muestra de qué manera buscas refugio emocional, cómo creas pequeñas ficciones para sostener tu autoestima, cómo respondes cuando la realidad te obliga a pensar más rápido que tus hábitos. Esa observación fría es el núcleo del poder. Ningún estratega significativo se crea en ambientes estables. Se crea en momentos de ruptura, cuando la mente tiembla porque está perdiendo sus apoyos. El caos interno, correctamente dirigido, se convierte en un arma. Es energía sin forma, impulso sin dirección, fuerza sin disciplina. Y aquí es donde Maquiavelo sería más severo. Te exigiría transformar ese caos en voluntad. No una voluntad emocional, sino una voluntad estratégica. La voluntad estratégica no se basa en sentirte motivado, sino en cumplir lo que dices, aunque tu estado emocional no acompañe. La motivación es volátil. La disciplina mental es estable. Y quien domina su disciplina mental no necesita inspiración para avanzar, necesita claridad. Esa claridad es exactamente lo que este segundo día intenta instalar dentro de ti. Para Maquiavelo, la voluntad era, ante todo, una decisión, una elección tan firme que incluso el cansancio se inclina ante ella, una determinación tan profunda que ninguna opinión externa puede deshacerla. Pero él sabía que la mayoría nunca llega a ese nivel porque confunde deseo con voluntad. Desear es querer algo sin sacrificio. Voluntad es avanzar incluso cuando el sacrificio duele. Por eso, si en este momento sientes cierta incomodidad, cierto peso interno, es normal. Significa que te estás distanciando de tus viejos hábitos psicológicos. Y si esta transición te está removiendo, comenta desde dónde estás viendo esto. Es fascinante observar cómo la mente se quiebra y se reconstruye en quienes realmente están dispuestos a cambiar. La mente débil quiere protección. La mente estratega quiere estructura. Y para crear estructura interna necesitas entender tus reacciones automáticas. Cada vez que buscas aprobación, cada vez que te justificas, cada vez que te bloqueas por miedo al juicio, estás revelando un punto débil. Maquiavelo lo vería inmediatamente. Sabría qué parte de ti es manipulable, qué parte es influenciable, qué parte es vulnerable a la presión. Por eso, este segundo día te obliga a mirar tus comportamientos más vergonzosos, no para castigarte, sino para mapear tus fracturas. Un mapa de fracturas es un mapa de poder cuando se usa con inteligencia. Hay quienes creen que el poder nace de la fuerza externa, pero es exactamente al revés. El poder nace de la estabilidad emocional en medio del caos. Quien puede pensar con claridad mientras su mundo interno se mueve violentamente, posee una ventaja inmensa sobre los demás. La mayoría entra en pánico. La mayoría se paraliza. La mayoría busca escapatoria. El estratega observa, calcula, espera, decide. Y aunque por dentro sienta un huracán, su conducta es precisa. Eso confunde a los débiles. Esa confusión es control. Ese control es poder. El segundo día, entonces, te propone un entrenamiento silencioso, soportar tu caos sin volver a los viejos refugios, resistir el impulso de buscar explicaciones cómodas, no anestesiarte con distracciones, no buscar validación para aliviar tu incomodidad. La mente que quiere transformarse no puede permitirse una huida.
Y si logras, aunque sea por momentos, mantenerte dentro de tu tormenta sin pedir auxilio, ya estás dejando de ser víctima de tu mente para convertirte en su arquitecto. El arquitecto no destruye por destruir, destruye para rediseñar. Maquiavelo insistiría en que la voluntad se afila en momentos donde la emoción quema, porque cuando la emoción quema, lo falso cae, lo superficial se desintegra, solo queda lo que realmente eres, y ese núcleo, ese fragmento crudo de ti, es el que él moldearía. El estratega no se construye sobre adornos, se construye sobre verdad cruda, sobre decisiones tomadas en soledad, sobre la firmeza de no abandonar el camino cuando el caos interno grita. Si hoy grita, si hoy sientes presión, reconoce algo. Estás avanzando. La presión es progreso. Este segundo día termina con un principio que Maquiavelo repetiría sin pestañear. La mente que no domina su caos será dominada por él, y quien es dominado por su caos jamás será dueño de su destino. Observa entonces tu caos. Siente su fuerza. No lo rechaces, no lo resistas. Dale dirección. Convertir tu caos en voluntad es el primer acto real de poder, y si lo logras, incluso en una pequeña medida, ya no eres el mismo de ayer. Hay un punto en el entrenamiento donde la mente deja de luchar contra su propio caos y empieza a observarlo como si fuera un animal extraño. Ese punto marca una transición importante. Ya no eres únicamente víctima de tus impulsos, pero tampoco eres dueño absoluto de ellos. Estás en el borde, en la frontera entre lo que eras y lo que podrías llegar a ser. Y es justamente en este territorio ambiguo donde Maquiavelo introduce su tercer golpe, el dominio de la percepción. Porque una vez que comienzas a controlar lo que ocurre dentro de ti, es momento de aprender a controlar lo que el mundo cree que ocurre. Para Maquiavelo, la percepción no era un detalle, sino el campo principal del poder. Nadie gobierna a través de la fuerza pura. Se gobierna a través de la interpretación que los otros construyen en su mente. La mayoría cree que su reputación es el resultado de lo que hace, pero un estratega sabe que la reputación es el resultado de lo que los demás creen que haces. No se trata de hechos, sino de lectura. No se trata de verdad, sino de influencia. Por eso Maquiavelo afirmaría sin dudar que quien domina la percepción domina el comportamiento humano. El tercer día del entrenamiento te obliga a entender que no eres solo una persona. Eres también una impresión, una sombra mental que los otros fabrican según sus miedos, expectativas y deseos. Esa sombra es la que opera en el mundo social, no tu esencia interna. Los demás no reaccionan a lo que eres, reaccionan a lo que creen que eres. Y mientras más rápido aceptes esta verdad, más rápido podrás operar con ventaja. La persona que se ofende porque el mundo no lo entiende demuestra su debilidad. El estratega observa esa incomprensión y la usa como herramienta. No se trata de manipulación barata, sino de construcción estratégica. Cada gesto, cada silencio, cada palabra dicha en el momento exacto crea una narrativa en la mente de los otros. Algunos intentan imponer respeto con fuerza, pero el respeto más duradero nace del misterio. La mente humana teme lo que no puede clasificar, y Maquiavelo sabía que quien se deja leer fácilmente se vuelve predecible, y lo predecible es débil. Por eso este tercer día te lleva a un territorio donde tendrás que aprender a esconder ciertas partes de ti para amplificar otras. El estratega no muestra su caos, lo dirige, no expone su vulnerabilidad, la administra, no entrega su silencio por miedo, lo usa como arma. La percepción es un juego sutil, no necesitas gritar para que te escuchen, no necesitas explicarte para que te entiendan, no necesitas convencer para ser seguido. Basta con que seas coherente con aquello que deseas proyectar. Pero esa coherencia no debe nacer del ego,
ni de la necesidad de aprobación. Debe nacer del control interno que has construido en los días anteriores. Una mente que no se tambalea inspira más autoridad que 1000 discursos. Una presencia estable hace que los inseguros se inclinen sin sentir que se inclinan. La verdadera influencia es silenciosa. La mayoría arruina su percepción porque confunde autenticidad con transparencia. Ser auténtico no significa mostrarlo todo. Significa mostrar lo que fortalece tu propósito y reservar lo que otros podrían usar en tu contra. La transparencia absoluta es una forma de vulnerabilidad, y el estratega nunca entrega sus herramientas a quienes aún no entiende. Maquiavelo insistiría en que muestres menos de lo que sientes, hables menos de lo que piensas y reveles solo lo que te conviene. No por maldad, sino por sobrevivencia. El mundo juzga primero, entiende después y olvida al final. Este día te obliga a observar cómo te perciben los demás. ¿Qué sensación generas cuando entras en una habitación? ¿Inseguridad? ¿Neutralidad? ¿Ruido? ¿Silencio? ¿Inestabilidad? ¿Certeza? Maquiavelo sabía que las personas leen energía antes que palabras. Interpretan posturas antes que intenciones. Toman decisiones emocionales disfrazadas de decisiones racionales. Por eso él no intentaría enseñarte técnicas externas. Intentaría convertir tu forma de estar en el mundo en una declaración silenciosa de poder. Aprender a influir sin pedir permiso es una de las habilidades más extrañas para la mente moderna. La mayoría está condicionada a buscar aprobación, a suavizar su esencia, a moldear sus palabras para no incomodar. Pero la incomodidad es una de las herramientas más antiguas del poder. Cuando generas una leve incomodidad, cuando los demás no pueden encasillarte fácilmente, cuando no saben si estás de acuerdo o simplemente observando, te vuelves impredecible. Y lo impredecible siempre es atractivo o peligroso, pero nunca ignorado. La percepción se construye con detalles, la forma en que miras, la pausa antes de responder, la ausencia de necesidad en tu tono, la capacidad de mantener una postura firme aunque no estés seguro por dentro. La mente débil cree que debe demostrar para ser vista. La mente estratega sabe que ser vista con claridad es una desventaja. Por eso, Maquiavelo te exigiría practicar la moderación emocional. No como represión, sino como enfoque. Si dominas tus reacciones, no tendrán dónde leerte. Y cuando los demás no pueden leerte, les obligas a imaginar. Y lo que la gente imagina siempre es más poderoso que la verdad. Este tercer día es un entrenamiento de presencia. Y la presencia nace cuando tu mente no está dispersa, cuando tu atención no corre detrás de estímulos externos, cuando tu energía no se desliza hacia la necesidad de demostrar algo, cuando puedes sostener la incomodidad de un silencio sin sentir la urgencia de llenarlo. Si estás aquí leyendo esto y ya sientes una tensión interna, una mezcla entre fuerza y vulnerabilidad, es una señal. Significa que una parte de ti está lista para ser vista de una forma nueva. Y si quieres afirmar esa transformación, comenta desde dónde estás viendo esto. La percepción que construyes empieza por reconocer tu propio proceso. Para Maquiavelo, la percepción no era una máscara falsa, sino una estrategia para proteger lo esencial. El estratega nunca entrega su centro interno, nunca expone su corazón en terreno ajeno, nunca habla más de lo necesario, nunca reacciona sin intención. La percepción es una forma de escudo psicológico, y quien controla su escudo puede avanzar incluso en medio de ambientes hostiles, porque la gente respeta lo que no puede definir con facilidad, teme lo que no puede prever. Sigue lo que parece más firme que ella misma. El tercer día termina con un principio que puede cambiar tu destino si lo integras. La percepción dirige la realidad.
Lo que los demás creen de ti determina cómo te tratan, qué te ofrecen, qué te niegan, qué esperan y qué temen. Puedes ser brillante, pero si proyectas inseguridad, te tratarán como a un débil. Puedes ser inestable por dentro, pero si proyectas solidez, te tratarán como a un líder. La percepción forma la primera capa del poder externo, y ahora que tu caos interno empieza a ordenarse, ya estás listo para construir esa capa. Dominar la percepción no significa ser falso, significa decidir quién eres en cada escenario. Significa controlar la narrativa que otros construyen sobre ti. Significa entender que la influencia no se obliga, se cultiva. Una presencia controlada dirige el comportamiento de los demás sin necesidad de palabras. Esa es la esencia del tercer día. Y si logras sostener esta presencia incluso por unos minutos al día, ya estás entrando en el territorio reservado para los verdaderos estrategas. Hay un instante, después de aprender a manejar la percepción, en el que la mente comienza a comprender algo que la mayoría nunca sospecha, que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que los demás no pueden descifrar. El misterio no es una máscara artificial, es una forma de control, una arquitectura interna que transforma cada una de tus acciones en un enigma para los ojos ajenos. Maquiavelo entendía que lo visible puede ser atacado, pero lo invisible desconcierta. Y en el desconcierto nace la ventaja. Por eso el cuarto día del entrenamiento es un descenso hacia la estrategia silenciosa, esa disciplina que hace que tu presencia pese más que tus palabras. El misterio no es ausencia de información, sino la presencia de una intención que otros no pueden leer. No se trata de ocultarte, sino de moverte con un propósito que nadie puede anticipar. Las personas temen aquello que no pueden clasificar. Se sienten pequeñas frente a lo que no comprenden. Buscan llenar los silencios con interpretaciones que revelan más de ellas que de ti. Y allí está la genialidad de esta parte del entrenamiento. Cuando te vuelves difícil de decodificar, los demás empiezan a mostrar sus vulnerabilidades antes de que tú muestres las tuyas. Maquiavelo sabía que en un mundo donde todos gritan para ser vistos, el que calla se vuelve un abismo que atrae, confunde e intimida. La mente humana interpreta el silencio como superioridad, autoridad o amenaza, dependiendo de su propia inseguridad, y eso te da una herramienta poderosa, permitir que los otros se rebelen sin que tú tengas que exponer nada. La estrategia silenciosa funciona porque la mayoría se siente obligada a llenar el espacio con palabras, aunque no tengan nada que decir. Y en su necesidad de hablar, dejan escapar lo que tú necesitas para entenderlos. El estratega silencioso no es un observador pasivo. Es un lector, alguien que analiza la forma en que los demás reaccionan a la incertidumbre, alguien que comprende que el poder no está en hablar primero, sino en escuchar hasta que todos los demás se delaten. La gente cree que comunica con intención, pero en realidad comunica con miedo. Cada pausa, cada gesto, cada palabra pronunciada con ansiedad es una confesión involuntaria. Y mientras tú permaneces en calma, ellos comienzan a construir un mapa mental de sus propios temores. Te muestran sus grietas mientras intentan adivinar las tuyas. El misterio no significa distancia emocional, significa precisión, significa seleccionar lo que muestra fuerza y ocultar lo que genera dudas. Significa hablar solo cuando las palabras se convierten en herramientas, no cuando son impulsos. Significa mantener una presencia que impone respeto antes de ser explicada. Y cuando esa presencia se vuelve constante, algo extraño ocurre. Los demás comienzan a adaptar su comportamiento a tu silencio, cambian su tono, ajustan su postura, miden sus palabras.
Este fenómeno es una de las expresiones más claras del poder psicológico, cuando tu sola presencia reorganiza el ambiente sin que tengas que intervenir. En este cuarto día, Maquiavelo te obligaría a renunciar a la necesidad de justificarte. Esa necesidad es una prisión disfrazada de virtud. El que se justifica entrega control, abre puertas, muestra sus puntos débiles, explica demasiado, y quien explica demasiado ya perdió. El misterio protege tu centro, pero no lo hace por cobardía, sino por estrategia. Si los demás no saben con precisión qué te mueve, no pueden usarlo contra ti. Si no pueden anticipar tus pasos, no pueden bloquearlos. Y si no saben qué deseas realmente, no pueden manipularte. La estrategia silenciosa no es hermetismo, es inteligencia emocional dirigida. No es frialdad, es autogobierno. No es arrogancia, es intención. Cuando aprendes a moverte con discreción, tu entorno empieza a cambiar. Quienes antes te hablaban sin filtro, ahora miden cada palabra. Quienes antes te subestimaban, ahora te observan con cautela. Quienes antes creían que podían empujarte, comienzan a preguntarse si realmente te conocen. Esa duda que siembras en sus mentes es uno de los mecanismos de poder más antiguos. Donde hay incertidumbre, hay control. Pero el misterio no funciona si por dentro eres un torbellino emocional. Para sostener el silencio estratégico, necesitas haber entendido el caos interno. Necesitas haber domesticado tus impulsos, porque cuando la emoción domina, el silencio se quiebra. Cuando el miedo gobierna, la máscara se cae, y por eso este cuarto día es una prueba, mantener tu centro incluso cuando la situación invita a reaccionar, no responder rápido, no buscar aprobación inmediata, no revelar tu posición en el primer impulso. Esta moderación interna crea una fuerza externa que pocos pueden ignorar. El mundo moderno desprecia el silencio porque lo interpreta como inferioridad. Pero el silencio bien dirigido es superioridad pura. Es la certeza de que no necesitas demostrar nada para influir. Las palabras pueden ser cuestionadas, pero la estabilidad emocional no. La mente débil te desafía, la mente insegura te evita, la mente arrogante intenta descifrarte, la mente honesta te respeta. Lo que eres en silencio revela más poder que cualquier discurso. Y quienes entienden esto avanzan más rápido que quienes buscan impresionar. El misterio también te permite dosificar tu valor. Cuando hablas poco, cada palabra vale más. Cuando muestras poco, cada gesto se vuelve significativo. Las personas temen lo intenso, pero admiran lo selectivo. Temen lo que no entienden, pero siguen lo que las desafía. Maquiavelo diría que la rareza es una forma de poder porque obliga a los demás a prestarte atención. El que se vuelve común deja de existir psicológicamente, pero el que se vuelve enigmático adquiere una presencia que incluso los silencios ajenos respetan. Si al leer esto sientes que una parte de ti ya comienza a retraerse hacia adentro, a observarse con más precisión, a cuestionar cómo te mueves en el mundo, significa que el misterio está despertando en ti. Es una energía particular, una mezcla de calma y advertencia, una sensación de que no necesitas demostrarte para existir. Y si sientes eso, comenta desde dónde estás viendo esto. No como confesión, sino como afirmación silenciosa de que estás preparado para entrar en el territorio donde los estrategas se diferencian de los amateurs. En este cuarto día, la percepción deja de ser un escudo y se convierte en una atmósfera, una presencia envolvente que dirige comportamientos y desmonta resistencias. El misterio te permite no solo protegerte, sino moldear los escenarios a tu favor. Te permite entrar a un lugar sin necesidad de ocuparlo. Te permite influir sin necesidad de imponerte. Te permite avanzar sin anunciar tus pasos. Y sobre todo,
te permite entender que el verdadero poder no es visible, es sentido. Maquiavelo concluye este día con una idea que podría redefinir tu forma de existir. Quien controla lo que los demás no saben de él, domina el ritmo de la interacción. El misterio es ritmo, es cadencia, es elegir cuándo aparecer y cuándo desaparecer, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mostrar y cuándo ocultar, cuándo dar un paso y cuándo retrasarlo. El estratega no está presente todo el tiempo, está presente solo cuando decide estarlo. Y esa escasez crea un magnetismo que convierte su presencia en un acontecimiento. El silencio no es vacío, es dirección. Y desde ahora, si logras sostenerlo, tu mente empezará a operar desde un nivel donde los débiles no pueden alcanzarte, donde las opiniones ajenas se desvanecen, donde tu energía no se desperdicia, donde tu poder no se explica, se siente. Ese es el misterio. Esa es la estrategia silenciosa. Ese es el cuarto día. Hay un punto del entrenamiento en el que ya no basta con controlar tu caos interno, ni manejar la percepción, ni construir misterio. Todos esos elementos son fundamentales, pero Maquiavelo sabía que había algo aún más determinante: la capacidad de anticipar, no de reaccionar. No de responder cuando la situación ya está encima, sino de ver 3 movimientos antes de que los demás perciban el primero. Porque el poder real no se ejerce en el presente, se ejerce en el futuro que tú ya viste mientras otros aún luchan por entender lo que está pasando ahora. La anticipación no es adivinación, es lectura. Es escuchar lo que no se dice, observar lo que no se muestra, interpretar lo que otros todavía no comprenden. Es reconocer patrones en las personas, en los ambientes, en las intenciones ocultas. Maquiavelo estudiaba a la gente como quien estudia un mapa de territorios enemigos. Cada reacción revela una ruta, cada silencio revela una grieta, cada gesto es una coordenada. Y entendía que el que sabe hacia dónde se dirige el movimiento humano puede construir su estrategia sin ser visto. Este quinto día del entrenamiento te obliga a abandonar la ilusión de que tu entorno es caótico. Nada es realmente caótico para quien sabe leer. La apariencia de confusión solo existe para los que observan desde la superficie. El estratega no mira la situación, mira la tendencia. No mira el gesto, mira la intención detrás del gesto. No mira la palabra, mira el miedo que la provoca. Y cuando haces esto, el comportamiento humano se vuelve predecible. No porque la gente sea simple, sino porque es repetitiva. Cambia de escenario, pero no cambia de patrones internos. La anticipación es un arma silenciosa. No genera ruido, no provoca sospechas, no atrae atención. Te permite moverte con la precisión de quien ya decidió antes de tiempo, y esto desconcierta profundamente a quienes te rodean. La gente cree que improvisas, pero en realidad tú ya habías previsto sus movimientos. Creen que reaccionas rápido, pero en verdad estás respondiendo a algo que ya sabías que iba a ocurrir. Creen que tienes suerte, pero la suerte es solo la apariencia externa de una mente que observa más lejos que las demás. Para Maquiavelo, la anticipación tenía un propósito claro: evitar que la emoción se convierta en obstáculo. La mayoría reacciona bajo presión. Decide desde el miedo, habla desde la necesidad, actúa desde la inseguridad, y en cada una de esas decisiones revelan el terreno que pisan. Pero tú ya no eres uno de ellos. Ya aprendiste a controlar tu caos, a dirigir tu percepción, a proyectar misterio. Ahora la tarea es usar todos esos elementos para ver más allá, para prever, para moverte con el tipo de claridad que solo los estrategas poseen. La anticipación surge cuando entiendes que los seres humanos repiten sus inseguridades,
sus frustraciones, sus anhelos. Repiten sus dudas, sus errores, sus impulsos. Repiten sus formas de amar y sus formas de huir. Repiten la manera en que buscan aprobación, en que intentan esconder sus debilidades, en que protegen su ego. Cuando puedes ver estos patrones, puedes calcular la próxima reacción de alguien sin que ellos mismos la hayan percibido. Y cuando puedes calcular, puedes dirigir. La dirección no siempre es explícita. A veces basta con moverte un paso hacia un lado para que los demás cambien de rumbo sin notarlo. La anticipación no consiste en adivinar el futuro. Consiste en entender que la mayoría de las personas no cambia sin una fuerza que las obligue a hacerlo. Y como no cambian, su futuro es una extensión de su pasado. El estratega observa ese pasado, identifica la lógica emocional y predice el movimiento. Esto no es superioridad, es observación profunda, es atención, es lectura, y es una de las formas más puras de poder silencioso. Maquiavelo insistía en que el estratega nunca debe quedar atrapado en el presente. El presente es un escenario ya definido. Las oportunidades reales están en lo que aún no existe. La anticipación te permite preparar tu posición antes de que otros perciban la necesidad de moverse. Te permite actuar con calma cuando los demás entran en pánico. Te permite elegir mientras otros sienten que no tienen elección. Esa es la raíz del dominio psicológico, adelantarte al juego, no reaccionar al movimiento. En este quinto día notarás algo importante. Tus relaciones comienzan a cambiar. Empiezas a ver por qué alguien actúa como actúa. Comprendes que detrás de cada palabra hay una intención emocional. Reconoces la vulnerabilidad que impulsa ciertos comportamientos. Y esto no te hace arrogante, te hace lúcido. Entiendes por qué algunos se sienten amenazados por tu silencio, por qué otros intentan probarte, por qué ciertos grupos buscan tu atención y otros tu sumisión. Ves el mapa completo mientras ellos solo ven fragmentos. La anticipación también te protege. Evita que entregues tu energía a situaciones que no llevan a ningún lugar. Evita que entres en conflictos creados para drenarte. Evita que caigas en manipulaciones disfrazadas de interés. Evita que te alíes con quienes no tienen disciplina emocional. Evita que te transformes en rehén de expectativas ajenas. Porque ahora ya no te mueves por impulso, te mueves por visión. Y cuando tienes visión, tu silencio pesa más, tus decisiones pesan más, tu presencia pesa más. No porque seas superior, sino porque eres consciente. Este quinto día te muestra que el poder no es velocidad, es dirección, es la capacidad de esperar cuando todos corren, es la habilidad de observar cuando todos hablan. Es la lucidez de prever cuando los demás apenas empiezan a entender. La anticipación transforma tu energía interna, te vuelve paciente sin ser pasivo, te vuelve intenso sin ser impulsivo, te vuelve calculador sin perder sensibilidad, te vuelve profundo sin necesidad de explicarlo. El estratega no anuncia sus movimientos, los prepara, no pide claridad externa, la crea desde dentro, no se desespera por resultados inmediatos, sabe que la mayoría se derrota a sí misma antes de llegar. Si mientras lees esto, sientes que tu mente está empezando a conectar puntos que antes no veías, significa que estás entrando en el territorio de la anticipación. Es el lugar donde las cosas dejan de sorprenderte porque ya viste el patrón antes de que se repitiera. Es un despertar silencioso, un tipo de lucidez que no necesita amparo externo. Y si estás sintiendo eso, comenta desde dónde estás viendo esto. Es fascinante observar cómo algunos pasan de ser jugadores confundidos a convertirse en arquitectos del tablero. Maquiavelo concluiría este quinto día con una verdad peligrosa. Quien anticipa, controla.
No controla por imposición, sino por claridad. No dirige desde la fuerza, sino desde la lectura. No domina desde la presión, sino desde la visión. Si puedes sostener esta capacidad, incluso por breves momentos, ya estás operando desde un nivel mental que la mayoría nunca alcanza. Y ese nivel, silencioso y firme, es el núcleo real del poder estratégico. Llegados a este punto del entrenamiento, ya no eres la misma mente que comenzó el camino. Has visto tu caos interno y has aprendido a sostenerlo sin quebrarte. Has comprendido cómo funciona la percepción, cómo se manipula, cómo se dirige. Has explorado la estrategia silenciosa y la energía del misterio. Has desarrollado la anticipación, esa habilidad casi invisible que hace que tus movimientos parezcan inevitables. Pero Maquiavelo sabía que todo eso, aunque poderoso, puede derrumbarse si hay una fractura en un único lugar, tu voluntad. No la voluntad emocional. Esa se derrite con una sola presión, tampoco la voluntad inspirada. Esa se apaga cuando el mundo deja de aplaudirte. La voluntad de la que hablamos es otra, es la voluntad inquebrantable, la voluntad que permanece incluso cuando no queda motivación, cuando la claridad se nubla, cuando la energía decae. La voluntad que sostiene tu estructura cuando todas las voces internas intentan empujarte de vuelta a lo que eras. Esa voluntad es el verdadero núcleo del poder estratégico. Maquiavelo entendía que la mente humana es volátil. Cambia de humor con facilidad. Se contradice, se dispersa, se desinfla. Por eso enseñaba que quien se guía por emociones jamás alcanzará poder real. Un día eres fuego, al siguiente eres humo. Un día quieres transformarte, al siguiente te convences de que no estás listo. El estratega no quiere emociones que lo empujen, quiere una voluntad que lo sostenga, porque la emoción te promete, pero la voluntad te cumple. Este sexto día es brutal porque te obliga a observar las grietas más íntimas de tu carácter. La parte de ti que se apaga cuando la vida no te mira. La parte que dice mañana cuando sabe que debería ser hoy. La parte que fabrica excusas con precisión quirúrgica. Esa parte que, sin querer, ha gobernado tus decisiones más importantes. Y aquí aparece el golpe maquiavélico. No te falta fuerza, te sobra concesión. Te falta disciplina, pero te sobra intención. Te falta constancia, pero te sobra deseo. Y hasta que esa ecuación se invierta, seguirás siendo esclavo de tu propia mente. La voluntad inquebrantable nace cuando abandonas esa versión blanda de ti, esa versión que busca comodidad, que busca refugios emocionales, que se paraliza ante la dificultad, esa versión que prefiere entender antes que enfrentar. Para Maquiavelo, la voluntad era un arma porque rompía esta fragilidad. Te permitía avanzar incluso cuando no tenías energía. Te permitía resistir incluso cuando no tenías claridad. Te permitía continuar incluso cuando no sabías cómo iba a terminar. Esa capacidad hace que los débiles huyan y que los estrategas se mantengan de pie. El mundo moderno se alimenta de la voluntad frágil. Las redes sociales, los estímulos constantes, la gratificación inmediata, todo está diseñado para debilitar tu capacidad de sostener un propósito. No quieren que seas profundo, quieren que seas reactivo, no quieren que observes, quieren que consumas, no quieren que seas estratega, quieren que seas audiencia. Y es justamente aquí donde la voluntad inquebrantable se convierte en un acto de rebelión. Cada vez que eliges sostener un pensamiento, una conducta, una dirección, estás desafiando a un sistema que quiere dispersarte. La voluntad sólida nace de decisiones pequeñas, pero irrevocables. No es épica, es sostenida, no es ruidosa, es firme, no es rápida, es constante. Y cuando logras mantener una decisión más allá del estado emocional del momento,
algo se reconfigura dentro de ti. Se forma una estructura interna que ya no se quiebra con facilidad. Una especie de eje psicológico que te permite avanzar incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no tienes claridad, incluso cuando nadie te ve. Esa persistencia es lo que distingue a los que logran transformarse de los que se quedan atrapados en discursos. Maquiavelo enseñaría que la voluntad no puede ser negociada. Cada vez que negocias con tu propia mente, pierdes autoridad sobre ella. Cada vez que dices solo por hoy, cada vez que cedes a un impulso, cada vez que abandonas un proceso antes de completarlo, tu mente aprende que puede gobernarte. La disciplina, en cambio, enseña lo contrario. Enseña que las emociones no deciden, que la incomodidad no manda, que la duda no define, que el miedo no detiene. Esa lección no se aprende en un libro, se aprende rompiendo la resistencia interna una y otra vez hasta que deja de tener poder sobre ti. La voluntad inquebrantable también se refleja en la capacidad de sostener silencio interno. La mente dispersa siempre necesita estímulos. La mente fuerte puede quedarse sola sin derrumbarse. Y cuando puedes permanecer en esa soledad mental sin buscar escape, sin huir hacia distracciones, sin implorar por entretenimiento, descubres algo inquietante. Tu mente ya no te gobierna, tú gobiernas tu mente. Ese momento es uno de los puntos más altos del poder psicológico humano. Allí nace la verdadera autonomía. Si este texto te está incomodando, si sientes un peso interno, si algo dentro de ti se resiste, es porque estás tocando la frontera exacta donde tu voluntad comienza a fracturarse. Y esa fractura te está mostrando quién fuiste hasta ahora. Observar esa fractura con claridad es el primer paso para repararla. Muchos no soportan este nivel de lucidez. Prefieren la ilusión de estoy intentando, estoy cambiando, estoy en proceso. Esas frases son refugios para los que no soportan mirar su debilidad, para los que prefieren palabras bonitas antes que resultados. Si estás aquí, todavía leyéndome, significa que no eres uno de ellos. Y si este punto te está moviendo por dentro, comenta desde dónde estás viendo esto. La voluntad nace cuando afirmas tu presencia, incluso dentro de la incomodidad. La voluntad que Maquiavelo admiraría no es heroica, es simple, es cruda, es difícil de sostener y fácil de romper, es silenciosa, es constante, es una llama interna que no necesita aplausos para permanecer encendida. La mayoría de las personas lucha por mantener encendida una chispa. El estratega mantiene un incendio silencioso por dentro, un fuego que no necesita exhibirse, un fuego que calienta sus decisiones, que dirige su atención, que alimenta su constancia. Ese fuego no nace en un día, nace cuando ya no toleras ser débil, cuando ya no toleras traicionarte, cuando ya no soportas ser menos de lo que sabes que puedes ser. Maquiavelo decía que el hombre que domina su voluntad puede dominar sus circunstancias, no porque controle el mundo, sino porque controla su respuesta ante él. Ese tipo de fuerza es inmune a la manipulación. Quien tiene voluntad no se doblega ante presiones externas, no cambia su rumbo por opiniones ajenas, no se deja arrastrar por la emoción del momento, no abandona su camino a mitad del trayecto. Y cuando el mundo percibe a un individuo así, cambia su forma de tratarlo. Nadie ignora a quien no se ignora a sí mismo. Este sexto día concluye con un principio que marca la transición hacia el nivel más alto del poder mental. La voluntad inquebrantable convierte la mente en un instrumento, no en un obstáculo. Si logras sostenerla, incluso en fragmentos, incluso en momentos, estás entrando en un terreno donde ya no reaccionas, decides, ya no dudas, avanzas, ya no sobrevives, construyes. Ya no buscas fuerza, la eres.
Y este es el punto exacto donde Maquiavelo quería llevarte antes del último día. El día en el que la mente del estratega finalmente se libera de sí misma.